Hola a todos. Entonces, en las sesiones anteriores hemos estado viendo las redes convolucionales, que me permiten analizar imágenes o datos que estén conectados en pequeñas regiones. También lo puedo usar para analizar series de tiempo, por ejemplo, que sería una imagen en una sola dimensión. Hasta el momento solo hemos visto las operaciones de convolución, de pooling y cuando tenemos un padding, cómo me queda el tamaño de la imagen. Pero no hemos visto cómo entrenar la red, ¿sí? Cómo actualizar los valores de mis filtros para obtener predicciones pues, que valgan la pena, para obtener unas predicciones buenas. Para eso vamos a tener que hacer backpropagation como hacíamos en las redes densas. ¿Sí? Entonces, un poco veamos a ver cómo están definidas esas convoluciones matemáticamente. Entonces lo que voy a tener es, recuerden que tenía un filtro A, se le aplica la convolución a una variable, pues a una matriz de entrada, que era una imagen. Eso cómo se ve matemáticamente. Lo que voy a hacer es, lo voy a definir como una imagen resultante Z, cuyas componentes J y K calculo de esta manera, como la suma para H y W de A, H y W multiplicada por X en la posición J, pero le sumo un poquito H, y en la posición K le sumo W. Entonces lo que estoy haciendo es, me paro aquí y voy barriendo desde toda mi matriz, voy barriendo toda la matriz A. Esa es esta suma. ¿Qué quiere decir? Veamos un pequeño ejemplo, el Z11. Esta sumatoria es para, me daría A11 por X, 1 más 1, aquí me falta un, esto sería menos 1, entonces sería A11 por X, 1 más 1 menos 1, y aquí lo mismo, 1 más 1 menos 1. ¿Sí? Y sigo barriendo toda la matriz A, entonces sería el A12 por X, 1 más 1 menos 1, y 1 más 2 menos 1, y me faltan otros dos términos, que serían el A21 por X de 1 más 2 menos 1, y 1 más 1 menos 1, y por último el A22 por X de 1 más 2 menos 1, y X de y 1 más 2 menos 1. Entonces veamos que esto de acá es 1, al igual que estos de acá. Y estos son 2. Entonces, a fin de cuentas, la componente 1, 1 nos va a dar como esperábamos que nos diera. Este también es 2. Entonces me dio como yo esperaba que me diera. Entonces esta es la fórmula que debo usar. Entonces vamos a asumir que conocemos cuánto es el gradiente con respecto a mi imagen Z. Voy a asumir que conozco cuánto es este gradiente con respecto a este Z. Lo que quiero es ver cuánto será el gradiente que llamábamos delta minúscula con respecto al X de la capa anterior. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el Z de la capa L es el filtro de la capa L como convolución sobre el X de la capa anterior. Aquí hay que tener en cuenta que por cada filtro que yo aplique debo agregar un intercepto. ¿Sí? Por cada filtro va a haber un intercepto, que es un escalar para ese filtro. Y esto como se ve por índices, entonces voy a tener que la componente JK
es la sumatoria sobre HW de AL HW por X L menos 1 J más H menos 1 K más W menos 1 y le sumo un intercepto para ese filtro, únicamente para ese filtro. Entonces vamos a ver que yo quiero calcular este gradiente y al igual como hacíamos en backpropagation para redes densas, vamos aquí a aplicar la regla de la cadena. Entonces esto, que es la derivada con respecto al x, nuevamente quiero es el L-1, ¿sí? Voy a aplicar la regla de la cadena sobre todos los j y k que afectó este xl-1. Entonces, sobre todos los j y k, que afectamos. Entonces aquí estoy aplicando la regla de la cadena. Disculpen esto, aquí esto tiene índices jk, este todavía no le hemos puesto índices. Entonces los índices, pongámosles índices AB. Entonces esto tendría índices AB. Entonces, este término de acá, estamos asumiendo que lo conocemos y lo llamamos delta mayúscula L. Nos falta este, que es el que vamos a calcular ahora. Entonces, voy a poner aquí nuevamente cuánto valía este ZJK. Era simplemente la suma sobre H y C y HW de mi A, L, HW aplicado sobre X de J más H menos 1 K más W menos 1 de la capa anterior, L menos 1. Y debo derivar esa expresión, ZJK, con respecto al X AB de la capa anterior. ¿Sí? Entonces veamos que al derivarlo, acá falta pues un intercepto que no me va a afectar todavía en nada. Veamos que al derivarlo solo tengo un coeficiente A. Entonces esto va a ser simplemente, permanece esta suma, ¿sí? Pero como son independientes, me va a salir una delta de Kronecker A con este y otra delta de Kronecker B con esto, ¿sí? Van a salir estas dos deltas de Kronecker, A de J más H menos 1 y otra delta de B, K más W menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esa derivada es 0 a menos que esto verde sea igual a A y que esto rojo sea igual a B. ¿Sí? Eso quieren decir estas deltas de acá. Y tienen la propiedad, una propiedad que se llama propiedad de selectividad, y es que pueden cancelarme esta sumatoria. Pero antes veamos cómo queda el gradiente que necesitaba. Este gradiente de L-1 va a ser la sumatoria sobre J, K, H y W del delta de L, JK, multiplicado por el A, HW de L, por esas dos deltas, la A de J más H menos 1 y la delta de B de K más W menos 1. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es expresar estas deltas. Esta delta lo que me dice es que A debe ser igual a J más H menos 1 y esta delta me dice que B debe ser igual a K más W menos 1. Entonces voy a expresar esas deltas de otra forma. Reordenando un poco aquí los términos, me da que H tiene que ser igual a menos J más 1 y que W debe ser igual a B menos K más 1. Entonces puedo reordenar mis deltas. Al reordenar estas deltas, esta se va a ir con mi sumatoria en H y esta se va con mi sumatoria en W.
y me va a quedar simplemente la sumatoria en J y K de mi A, pero ya como no tengo H, dijimos que H era A menos J más 1 y dijimos que el W era B menos K más 1. ¿Sí? Aplicado sobre un delta JK. Entonces vemos que esto es otra especie de convolución. Acá vamos a tener también un filtro que voy a ir moviendo una distancia. Vamos a ver qué tipo de convolución. Veamos un pequeño ejemplo para ver la intuición detrás de esta convolución. Imagínense que yo tengo una matriz muy grande, digamos que es infinita, pero solo me va a interesar este valor. ¿Sí? Ella se extiende, no me va a importar cómo. Y le voy a aplicar la convolución 2×2 que hemos visto anteriormente. Y le voy a aplicar esta convolución. Entonces veamos, cuando yo la pongo acá, ¿sí?, el término que me queda en la matriz resultante va a tener un A22 multiplicado por X. Y tiene otros términos, no me van a importar en este momento. Cuando aplico este filtro en este lugar, me va a quedar un A21 multiplicado por el X y otros términos que no me interesan. Después la pongo en este lugar y vean que me queda el X con el A12 y otros términos que no me interesan. Y por último la pongo aquí y vean que me queda el X con el A11 y otros términos que no me van a interesar. Entonces, para ver un poco más el detalle, pongamos este negro. Este era cuando tenía el A12 por mi X. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener yo después es, esta es mi matriz Z, esta era mi matriz X mayúscula de entrada y esta era mi A. Al final yo voy a tener es un delta mayúscula que es el gradiente con respecto a Z, ¿sí?, y se va a ver algo de esta forma. Entonces voy a tener un delta acá azul que corresponde a la variación con respecto a este término azul, un delta verde que corresponde a la variación con respecto a este término verde, un delta negro, nuevamente corresponde a la variación con respecto a este término negro, y un delta rojo. Si voy a tener deltas, pues aquí el color me indica la posición. Y para obtener el delta de la capa anterior, este era de la capa L, y el delta de la capa anterior, lo que yo tenía que hacer era multiplicar ahí por la derivada interna. Esta era la regla de la cadena. Entonces veamos que la derivada interna de este término azul era A22, la derivada interna del término verde, si no recuerdan, era A21, la derivada interna del término negro era A12, la derivada interna con respecto a X, y la derivada interna del término rojo era el A11. ¿Sí? Entonces este me va a quedar de esta forma, me va a quedar A22 multiplicado por el delta azul, A21 multiplicado por el delta verde, A12 multiplicado por el delta negro, y por último A11 multiplicado por el delta rojo. Entonces vean que lo que acabé de hacer fue en cierta forma una convolución de este delta mayúscula usando esta matriz, este filtro, pero invertido, rotado. ¿Sí? Simplemente estoy haciendo una convolución. Pero vean que aquí roté todo mi filtro 180 grados. ¿Sí? Antes el A11 estaba en esta posición de acá, antes este estaba acá y antes este estaba aquí. Entonces lo que hice fue rotar esta matriz 180 grados. ¿Sí? Vean que la roté 180 y me quedó de este estilo. Entonces, para hacer el backpropagation, el delta de la capa anterior va a ser la convolución de mis filtros rotados 180 grados
con el delta mayúscula de la siguiente capa. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, pequeño detalle, es que esta no es una convolución válida o sane, sino que es algo que se conoce como una full convolution. ¿Sí? Las full convolution, ¿qué implican? Implican que yo no voy a empezar a barrer esta matriz rotada acá, sino que la empiezo a barrer aquí para poder barrer el mayor número de veces. ¿Sí? Entonces mi filtro rotado lo estoy aplicando desde el extremo, desde la esquina arriba a la izquierda hasta acá abajo. ¿Sí? Aplicar el mayor número de convoluciones posibles. ¿Sí? Eso es una convolución full, que voy a barrer del todo, desde esta esquina de acá hasta esta esquina de acá. Y eso me da el backpropagation en redes convolucionales. ¿Qué me falta? Me falta ver cómo es el gradiente con respecto a mis filtros. El gradiente con respecto a mis filtros es lo que me da la regla de actualización para los filtros, que es lo que yo quiero encontrar. Acá nuevamente vamos a aplicar la regla de la cadena. Esto va a ser el JK del delta L, ¿sí? JK multiplicada por la derivada interna, que es este delta L, JK, con respecto al A. ¿Sí? Vamos a ver que esto no es más que la convolución de delta L aplicado sobre mis X de la capa anterior. ¿Sí? Y esta es una convolución válida. Esa debe ser una convolución válida. Entonces ya tengo cómo actualizar. Nuevamente, recuerden que el gradiente de la última capa, dependiendo si es una regresión o una clasificación binaria, va a ser algo de este estilo: 1 sobre n, mis predicciones de la última capa, y estas son las predicciones que hacía en la última capa, menos el valor real, menos el y, que era el valor, pues el label real. Pero ya el backpropagation en las capas densas lo hago igual a lo que tenía antes, pero acá las voy a hacer un poco diferentes. Acá tengo que el backpropagation también es una convolución, la rotación de 180 grados del filtro en la capa L aplicada sobre el delta L, ¿sí? Y el gradiente va a ser la convolución de este delta L aplicada al X de la capa anterior. ¿Sí? Y así voy a ir actualizando mis pesos. ¿Sí? Recuerden que para pasar del delta L, aquí tenía que multiplicar elemento a elemento, ¿sí? Tenía que ser un producto de Hadamard, elemento a elemento, con la derivada de mi función de activación sobre este ZL. Pero acá estas son las reglas para calcular el backpropagation en redes convolucionales. Resultó otra convolución. El backpropagation es otra convolución. Y así voy a poder entrenar mi red para obtener cuáles son los pesos ideales, cuáles son mis filtros ideales para detectar lo que yo quiero. Muchas gracias. En la próxima clase ya vamos a ver qué es el Local Response Normalization y cómo vamos a ver un ejemplo de algunas redes convolucionales famosas, como el Inception o el ResNet. Muchas gracias.